En el escenario bíblico, el libro de Ezequiel muchas veces es descuidado. Durante la época en que Ezequiel vivió, los tiempos eran extremadamente desafiantes. Sedequías, el último rey con una autoridad limitada en Judá, enfrentaba tiempos tumultuosos. Con un ejército reducido, gobernaba Jerusalén mientras la ciudad estaba sitiada. Sin embargo, el ejército de Nabucodonosor eventualmente capturó Sedequías. Una escena terrible se desarrolló, los hijos de Sedequías fueron asesinados ante sus ojos, marcando el fin del linaje real. Para agravar aún más su dolor, sus ojos fueron arrancados, de modo que su última visión fuera la muerte de sus propios hijos. En ese periodo sombrío, Nabucodonosor ordenó la completa destrucción de Jerusalén. Es en este contexto que Ezequiel fue convocado a predicar. A pesar de estar a miles de kilómetros de distancia, en la tierra de Babilonia, Dios lo eligió para compartir su mensaje. La conocida melodía de la canción tradicional, Dendrai Bones, esconde en sus notas un mensaje de renacimiento en medio de un cementerio. Esa canción encuentra inspiración en la visión de Ezequiel sobre el Valle de los Huesos Secos, una visión divina que buscaba instilar la tan necesaria esperanza en su pueblo escogido. Debido a la maldad, Dios permitió que Nabucodonosor invadiera y conquistara la tierra de los israelitas. Las consecuencias fueron el exilio y la captividad en una tierra extranjera, la lejana y exótica Babilonia. Las esperanzas estaban sacudidas, pero la visión del Valle de los Huesos Secos traía un llamado a la renovación. Esta visión se centra principalmente en los hijos de Israel, pero sus lecciones también tienen aplicaciones prácticas para nuestras propias vidas. Citando a Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 y 2, la mano del Señor vino sobre mí, y en el espíritu del Señor me llevó y me puso en medio del valle. Este valle estaba lleno de huesos. Entonces me hizo pasar entre ellos, y vi que eran muchos y estaban dispersos por todo el valle. Estaban extremadamente secos. El Señor se le apareció a Ezequiel en la forma de un valle lleno de huesos secos. Dios no alteró la ubicación de Ezequiel, pero le concedió una percepción tan vívida que sintió como si hubiera sido transportado a ese valle de huesos. La sequedad de los huesos indicaba que estaban allí por un largo periodo de tiempo. Estos huesos, una vez parte de seres vivos, sugerían que el valle ya estaba habitado, pero ahora estaba desolado. Dios quería que la mente y el espíritu de Ezequiel se vieran profundamente afectados por la aparente falta de esperanza de la situación. Así como los huesos secos representan desolación espiritual, nuestros hogares también pueden deteriorarse en una pila de huesos secos cuando descuidamos las palabras de Dios y las reglas familiares. Incluso algunos cristianos que alguna vez estuvieron cerca del Señor pueden terminar siendo como un montón de huesos secos, viviendo por debajo de lo que deberían haber sido. Efesios, capítulo 6, versículos 1 a 4, instruye, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, pues eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, este es el primer mandamiento con promesa, para que todo te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Padres, no irriten a sus hijos, antes los creen según la instrucción y el consejo del Señor. En el versículo 3 del capítulo 37 de Ezequiel, Dios pregunta, Hijo del hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Ezequiel respondió, Señor Dios, tú sabes. Ezequiel no se aventuró a afirmar algo imposible, él reconoció que solo Dios tenía la respuesta. La situación parecía inviable. Así como Ezequiel se encontró con la imposibilidad de la escena, también debemos reflexionar sobre nuestras propias vidas y la importancia de los días que vendrán. Si deseamos presenciar un avivamiento, dependerá del Señor traerlo, tal como hizo en los tiempos de Ezequiel. Dios es capaz de realizar todo lo que Él determina, Él es el Dios de lo inimaginable. Lucas, capítulo 18, versículo 27, nos dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Continuando, en el capítulo 37 de Ezequiel, versículos 4 a 8, Dios dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, ciertamente haré entrar en vosotros el aliento de la vida, y ustedes revivirán. Pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel y pondré el aliento en ustedes, y ustedes vivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Siguiendo las órdenes dadas, Ezequiel profetizó, mientras él profetizaba, oyó un sonido,
De repente, un ruido de huesos moviéndose y uniéndose, hueso al hueso. Mientras observaba, tendones y carne comenzaron a crecer sobre los huesos, y la piel los cubrió, pero aún no había aliento en ellos. Posteriormente, el Señor instruyó a Ezequiel a predicar a los huesos que ya estaban muertos. Dios estaba mostrando a Ezequiel una verdad crucial que todos debemos comprender: la proclamación de la palabra de Dios trae consigo un poder que puede revivir vidas. La Biblia, la palabra de Dios, ofrece vida y fe a los que la reciben. Ezequiel fue testigo de un acontecimiento milagroso. Los huesos comenzaron a unirse, los músculos y la carne crecieron sobre los esqueletos, y pronto los cuerpos estaban cubiertos de piel. Sin embargo, a pesar de este renacimiento, ellos continuaban sin vida, solo un grupo de cuerpos sin vida moviéndose de manera coordinada. La carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más aguda que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, juntas y médulas, y es apta para discernir los pensamientos e intenciones del corazón. El libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, afirma: luego, la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Y en el versículo 9 del capítulo 37 de Ezequiel, Dios dice: profetiza al viento, profetiza, hijo del hombre, y di al viento: así ha dicho el Señor Jehová, de los cuatro vientos viene, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Algunas personas creen que la obra de Dios se realiza a través de organizaciones, algo que no debe ser subestimado, porque incluso nuestros cuerpos están organizados. Sin embargo, una iglesia puede estar bien organizada, pero si le falta el aliento espiritual, se convierte solo en un cuerpo sin vida. Ezequiel recibió la instrucción de Dios de predicar la palabra al viento. La palabra vientos se deriva de la palabra hebrea ruach, que puede significar viento, respiración o espíritu. Ezequiel estaba en el proceso de comprender que todos los esfuerzos humanos son vanos, a menos que el Espíritu Santo esté presente. La presencia del soplo divino de la vida es esencial para nuestra existencia, como lo fue para Adán. Para nacer espiritualmente, Dios debe infundir vida espiritual en nuestros corazones. Ezequiel fue testigo de una demostración impresionante de vitalidad cuando el ejército de huesos muertos se levantó. Génesis, capítulo 2, versículo 7, relata: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus fosas nasales el aliento de vida, y el hombre se hizo un ser viviente. En Juan, capítulo 3, versículos 5 a 8, Jesús dijo: en verdad te digo que, si alguno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. No te maravilles de mí decirte: importa nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. En el versículo 10 del capítulo 37 de Ezequiel está escrito: entonces profeticé como él me mandó, y el aliento entró en ellos. Y vivieron y se pusieron en pie, un gran ejército en extremo. En los versículos 11 a 13 del mismo capítulo, Dios dice: hijo del hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí que dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, estamos de todo exterminados. Profetiza, pues, y diles: así ha dicho el Señor Dios: he aquí que yo abro vuestros sepulcros, y os haré subir de vuestros sepulcros, oh pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando yo abriere vuestros sepulcros, y os levantare de vuestros sepulcros, oh pueblo mío. La visión se hizo clara para Ezequiel, y Dios iluminó el significado edificante de ella. Los israelitas habían perdido toda esperanza, pero Dios les había prometido un avivamiento nacional. Aunque habían sido acorralados y dispersados, los seres humanos subestimaron el poder de Dios. Israel no solo sería revivido, sino también restaurado a su antigua gloria. Dios había prometido traer a su pueblo de vuelta a su tierra natal. Ezequiel, capítulo 37, versículo 14, dice: pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os estableceré en vuestra propia tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y he cumplido, dice el Señor. Dios ha concluido la visión para él, porque Ezequiel no ha respondido. Dios entonces le reveló el significado de la visión:
como resucitaría los huesos inconexos de Israel, que habían perdido toda vitalidad. Palabra y espíritu serían los medios por los cuales él alcanzaría ese objetivo. Fue revelado a Ezequiel que él debía profetizar acerca de esos huesos y fue instruido a decirles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Cuando Ezequiel obedeció, Dios permitió que los huesos comenzaran a unirse nuevamente. Tendones, carne y piel fueron restaurados, dándoles la forma original. Sin embargo, la palabra tenía que ser seguida por la concesión del Espíritu para que esos cuerpos recibieran el aliento y volvieran a la vida. Este es un ejemplo clásico de avivamiento, la revitalización espiritual de la Iglesia de Dios. En los tiempos modernos, ese avivamiento ocurre por medio de la palabra y del Espíritu. Cuando uno de estos elementos está ausente, el pueblo de Dios no logra tener una experiencia significativa de la presencia de Dios entre ellos. 2 Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18, destaca: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. De acuerdo con la palabra de Dios, nuestras transgresiones y pecados anteriormente nos dejaron tan sin vida como un montón de huesos secos. Por otro lado, Dios nos trajo un mensaje de esperanza. Cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos da vida, trayéndonos de vuelta a la vida espiritual. Ha llegado el momento de compartir este mensaje de esperanza con aquellos que, debido a sus pecados y transgresiones, aún están espiritualmente muertos. A medida que diseminamos la palabra y reconocemos que dependemos del Espíritu Santo para fuerza y dirección, quizás podamos presenciar un avivamiento en medio de un escenario de desolación. Efesios, capítulo 2, versículo 1, recuerda: y os vivificó, estando vosotros muertos en ofensas y pecados. Y Romanos, capítulo 5, versículo 8, nos conforta: pero Dios prueba su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Te invito a seguir viendo nuestros vídeos, compartir sus opiniones en los comentarios y dejar que tu like. Hasta el próximo vídeo, y que Dios los bendiga a todos.